Bien, este es el tema entonces que iniciamos en este momento y es el llamado arte prerrománico. Este contextualmente inicia más o menos al mismo tiempo que inició cuando estábamos hablando de Bizancio, los primeros siglos. Otra vez hablamos de los primeros siglos en los que Roma establece el cristianismo como la religión oficial del imperio, pero ahora ya no estamos en la zona en la que tiene el mayor control, sino que ahora estamos en una parte de Europa en la que el control lo tienen los llamados pueblos bárbaros, estos pueblos que venían, pueblos germanos, muchos de ellos que venían del norte de Europa y que se apoderaron de territorios que tenía Roma. Acuérdense que en el siglo V, pues llegan al final, en el 474, y se toman Roma, y ahí es donde termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Entonces, toda esa región del occidente europeo va a quedar bajo dominio de los pueblos bárbaros. A eso le llamamos Europa Occidental. Eso no se les debe olvidar. La realidad de Europa Oriental es Bizancio. La realidad de Europa Occidental son tres periodos diferentes: prerrománico, románico y gótico. O sea, es el mismo tiempo, pero dos realidades artísticas y contextuales diferentes también. Ese es como el mapa del que partimos siempre. Ya estuvimos hablando del Imperio de Oriente, que es donde se desarrolla luego el Imperio Bizantino, que tiene todavía dominio sobre cierta parte de Italia, la parte del norte de África y ciertos territorios en la península ibérica, pero pues la mayor parte del resto del territorio está bajo dominio de pueblos bárbaros. Ahora, ¿qué hacer con estos pueblos bárbaros? Bueno, ya vamos a ver. Antes, otra vez esto, que son fechas que tienen que sabérselas de memoria. 400, bueno, aquí dice 476, caída del Imperio Romano en Occidente, y es cuando inicia la Edad Media y finaliza en el 1453, que es la caída de Bizancio, es el año de la invención de la imprenta también, o 1492, que es el descubrimiento de América. El lapso de tiempo, esos 1000 años, eh, acá es lo que se conoce como Edad Media, y eso también es válido para el occidente europeo. Entonces, en Europa Occidental la realidad fue esta, a la caída de Roma. Resulta que es una, es una zona inestable políticamente y hay muchas guerras por las invasiones. Los pueblos están asentándose en territorios que antes eran romanos, los pueblos germánicos, por ejemplo, que se establecen por el siglo V, luego los musulmanes en el siglo VII, en la península ibérica principalmente, los vikingos entre el siglo VIII y siglo IX también, que hacen incursiones en las zonas norte de Europa, y eso hace que el mundo el pueblo abandone las ciudades y se establezca en aldeas principalmente. Por eso es que se habla de un mundo ruralizado. Acá no van a haber grandes ciudades importantes, sino que muchos pueblos en las montañas, cerca de los bosques, cerca de los ríos, donde hubieran tierras cultivables para poder dedicarse pues, a la labranza principalmente. Entonces es una realidad bien diferente a la que veíamos con Bizancio. Hay dos momentos. El primero es una de la crisis agraria, desde el siglo V al siglo IX, es lo que propiamente se llama prerrománico, y acá lo que vemos es una disminución de la población. O sea, es lógico, hay muchas guerras, hay muchas enfermedades, hay mucha mortandad, hay hambrunas también, y entonces pues la población decrece. Muchas personas mueren y las poblaciones no se van renovando. Nacen niños, pero mueren muchos niños también. Luego viene la expansión agraria, que es del siglo IX al siglo XII, eso es lo que llamamos románico. Y acá lo que sucede es que pues se establecen pequeños poblados ya más establecidos con la dirección de la Iglesia Cristiana Católica y líderes que la misma Iglesia Cristiana Católica establece. Ellos le dan la autoridad a alguien para que gobierne ciertas regiones, y eso permite que poco a poco se vayan, digamos, como
estabilizando la región. Hay un aumento de la población entonces, porque ya no hay tantas guerras, la crisis agraria ya está pasando, se han mejorado las técnicas de cultivo y eso permite que haya excedente. Entonces mejora las condiciones de vida. Pero siempre hablamos de un mundo ruralizado, o sea, siempre son poblados, no grandes ciudades. ¿Qué más sucede? Bueno, dadas las oleadas que habían de pueblos bárbaros y la misma inseguridad en la región, que no hay un solo gobierno, sino que hay muchos líderes tribales en muchos lugares, entonces hay un clima de inseguridad y eso genera relaciones de dependencia personal entre un sector de la población y otro. Entonces a eso es a lo que le llamamos señores y vasallos. Los señores serían los líderes que la iglesia establece. Vemos, este va a ser el rey, entonces el rey es un señor. La misma iglesia, ya sea el obispo, el sacerdote o los monjes, porque aquí ya comenzamos a hablar de monjes, que establecen, ellos también son señores, y los vasallos, que estos son el pueblo. Los señores, o sea, la iglesia y los líderes ofrecen protección a los vasallos, y los vasallos les juran fidelidad a los señores a razón de que si algo les falta o si algo ¿cómo se llama? O peligra su vida por algo, entonces los señores van a mandar a un ejército a protegerlos. Y de esa manera se genera una situación de dependencia que causa la aparición ya a razón del siglo X en adelante de lo que se llama feudalismo. Eso pues aparece un poquito más adelante, pero eso es lo que sucede. El feudalismo es a partir de esa relación que se establece de necesidad de protección de unos y otros de necesidad de alguien que les trabaje, porque la iglesia le ofrece a los señores y a los vasallos, vamos, a los reyes, les ofrece oración. Los reyes le ofrecen protección a la iglesia y le ofrecen protección a los vasallos. Y los vasallos lo único que tienen para ofrecer, para obtener esa protección, es su fuerza de trabajo, o sea, su fuerza laboral. Por eso es que ellos los hacen que trabajen las tierras de sus señores para que les entreguen pues todo lo que se produzca y ellos se queden con una parte nada más solo para su supervivencia. Esa es como la situación contextual en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la diferencia con Bizancio? Acá no hay un emperador, no hay un solo líder, sino que hay un montón de líderes tribales distribuidos en toda la región del occidente europeo. ¿Se entiende eso? Sí, licenciado, sí se entiende. Muy bien, gracias. Si me dicen por acá también en chat. Bien, entonces pasamos a lo siguiente. ¿Qué vamos a ver entonces en esta zona, en lo que se denomina prerrománico? Pues vamos a ver 5 temas. Estos 5 temas voy a tratar de desarrollarlos un poquito, si no digo rápido, porque vamos a detenernos en algunas cosas, pero no tiene tantas imágenes, sino que interesa que entendamos el contexto y luego algunos ejemplos de ellas. Pero, por ejemplo, en la región de la Hispania, o sea, la actual España, ahí vamos a ver a los visigodos, que estos son los primeros pueblos germánicos que se establecen en la región. Estos logran un acuerdo con los romanos para establecerse en la región y les dicen, miren, nosotros dennos donde quedarnos, tierras donde vivir y cultivar, y nosotros les vamos a ayudar a defender estas tierras. Y así lo hacen en un principio, pero cuando los otros pueblos bárbaros que venían detrás, que eran los ostrogodos, los alamanes, los anglos, los sajones, entonces pues prácticamente todos se vieron en peligro y ellos ya no pudieron colaborarles y pues Roma pues se fue diluyendo en esa guerra. Luego tenemos a los asturianos, que esta es la zona norte de la península ibérica, y los mozárabes. Los mozárabes aparecen cuando la Hispania va a ser conquistada por los musulmanes. O sea, los musulmanes conquistan la actual España, establecen ahí el califato, el Al-Ándalus, y los cristianos que quedan bajo dominio
ellos pues se les nombra como mozárabes y generan un arte, el arte mozárabe, que es una mezcla de aspectos cristianos y aspectos también decorativos, estructurales de los musulmanes. Acuérdense que los musulmanes no son eh, como nos los han pintado, o no eran en ese momento, pues como nos los pintan actualmente, que si hay alguien de otra religión, pues lo van a ir a tratar de destruir, de eliminar. Eso no es cierto en este momento. Y bueno, de hecho actualmente tampoco. Solamente algunos grupos extremistas son los que lo hacen. Pero en ese momento los mozárabes conquistaron, establecieron ellos el dominio en la región a nivel político y económico, pero dejaron que los que vivían en las ciudades mantuvieran su religión. Muchos no quisieron verse dominados y entonces se movieron hacia el norte, hacia las regiones de Asturias. Y eso pues poblaron más esa región. Pero los mozárabes pues estuvieron por ahí. La otra parte es en las Galias, eso es en la actual Francia y algunos de los países del centro europeo. Acá vamos a ver dos culturas, los merovingios y los carolingios. Los merovingios, que son una élite, ellos establecen un origen místico para ellos, se dicen descendientes de Cristo, y que son los que custodian pues secretos que el cristianismo no permite que se conozcan. Y bueno, mucho culto a María de Magdalo también por acá. Y luego, posterior a los merovingios, el imperio carolingio, que eso tiene que ver con Carlos el Grande o Carlomagno, que él intentó restablecer el dominio de territorio como lo fue la Roma antigua. Y él tenía la venia del papado para hacerlo. Entonces, es una alianza entre el papado, es la autoridad en Roma, y el resto de países en los que el imperio carolingio pues tenía incidencia. El imperio carolingio también ayuda a los pueblos del norte para comenzar pues esa recuperación del área de España eh, durante un par de siglos. Bien, avanzamos por ahí. Esto es la sociedad, lo que les mencionaba acerca de cómo es que está establecido. Bueno, es una sociedad estamental, eso significa que hay estamentos, no hay clases sociales, no hay estamentos. ¿Alguien me dice cómo son los estamentos en una sociedad? ¿Cómo es un estamento? ¿No? ¿Cómo sería? ¿Es igual a una clase social? Es decir, yo soy pobre, pero si trabajo mucho puedo convertirme en, en un privilegiado, ¿o no? Si nací pobre, voy a morir pobre. ¿Cómo sería mi situación en una sociedad estamental? A ver, eso es básico, lo vimos el ciclo pasado. No, eso me parece una barbaridad. Bien, en una sociedad estamental, no. Ah, bueno, alguien que nos ayude ahí. ¿Sí, Rafael? Que una sociedad mental es aquella sociedad que organiza en estamentos. Eso quiere decir de que hace referencia a grupos sociales caracterizados por presentar unas determinadas condiciones económicas, legales, así como jurídicas. Muy bien. ¿Y esas puedo subir o bajar dentro de esos estamentos? En teoría, sí se puede. Supone que en aquellos tiempos podían subir, en este caso, como en la cultura romana, ¿verdad? Que si uno era un soldado, podía ir creciendo hasta el punto de tener privilegios como los nobles. Y también había personas que se codeaban con la gente de estatus social alto. Bien, digamos que eso es sí, no, ahí. Los estamentos son grupos cerrados, o sea, no se sube o baja. Ahora, en Roma sí había la posibilidad
dentro de un estamento, de los estratos dentro del estamento, de poder subir y bajar. Eso sí se podía. Pero bien, está bien la explicación ahí de los estamentos. Solo que aquí lo vamos a entender entonces como que son niveles cerrados. Si alguien nace en el estamento, por ejemplo, de los laboradores, que son los trabajadores, es el pueblo, el que vive en las villas, van a morir siendo villanos. Ahora vean el término villano, así como el de bárbaro. Decimos bárbaro y pensamos en alguien que lleva un garrote, porque el término tiene una carga peyorativa, o sea, se entiende como un insulto casi. Lo mismo los villanos. Los villanos eran los que vivían en las villas y se consideraban personas malas por parte de la élite. La élite los veía siempre como algo malo, como los que no tenían ningún tipo de provecho, salvo el que ellos podían sacar de ellos, ¿verdad? Entonces, los villanos, si alguien nacía siendo un trabajador, iba a morir siempre siéndolo ahí. Si alguien era un señor, o sea, un velator, nacía en este estrato, en ese estamento, iba a morir siendo un velator. Y si alguien nacía en el estamento de los oradores, pues seguía siendo hasta que morían. Acuérdense que los sacerdotes tenían familia, se casaban, tenían hijos, y la tradición era que un sacerdote, un obispo o el mismo papa tenía un hijo, o uno de sus hijos era el que se elegía para ser el siguiente papa, y así sucesivamente, de manera que se mantuviera en la familia el poder, mismo para las iglesias y todo. Eso va a cambiar en ese, ¿qué sería? Entre el románico y el gótico, eso va a cambiar. Bien, acá en la sociedad estamental, sí, dígame, ¿quién me levanta la mano? Pero le iba a preguntar si solo se dividían en esas 3 clases la sociedad, pero ahorita vi que pasó a otra imagen. Sí, muy bien. Gracias. Aquí están los estamentos. Efectivamente hay tres estamentos principales. La nobleza sería uno, el clero y el trabajador. Eso es básicamente. Los nobles son, digamos, los que vienen desde la línea del rey, la familia del rey o personas muy cercanas a ellos que tienen poder económico. Ahora, ¿quién les da o quién les dio en algún momento esa posición? Pues lo hizo la iglesia. Si recuerdan haber visto alguna película medieval, y bueno, de hecho se ve todavía en este año que fue coronado el rey de Inglaterra, rey Carlos, ¿quién le puso la corona a él? ¿Quién le puso la corona en la cabeza? ¿O a quién representaba a quien le puso la corona en la cabeza? A ver, ¿alguien que se haya fijado? Creo que el cardenal, creo. Entonces es un representante de la iglesia, ¿verdad? Entonces es la iglesia la que elige quiénes son los líderes, probablemente a conveniencia de la misma iglesia y buscando la conveniencia también del pueblo. Luego ese rey o ese gobernante que inicialmente en esta primera etapa, por cierto les diré que en el prerrománico no hay reyes como tales, sino que hay líderes. Por eso se le denomina interregno, se le llama a esta parte, no pequeño, esta parte de la historia, porque no hay reyes así como que principales. Entonces, pero sí hay líderes. Eventualmente estos líderes van a convertirse en reyes. Y es la iglesia, es el clero, o sea, los sacerdotes o los obispos, quienes los van a elegir, los van a ungir como los líderes. Ellos son los que en una ceremonia les colocan la corona sobre la cabeza y dicen, Dios quiere que Él sea el que lo gobierne. Y de ahí en adelante, pues, la familia se desarrolla de esa manera. Entonces, esta sociedad estamental no es que sea desde el principio así, sino que inicialmente la relación es esta, básicamente, entre los líderes, la religión y los trabajadores, pero eventualmente se va a transformar en esto, ya cuando estamos llegando al siglo X, siglo XI. Pero básicamente por ahí. En la parte alta de esta estructura es el rey y el papa.
según sea quiénes son los que gobiernan, ¿verdad? La nobleza o el clero. Bien, otro aspecto que vamos a ver que aparece por acá es el de los feudos. Porque acuérdense que esa relación entre el señor y el trabajador es la que va a dar origen a los feudos. Y un feudo es un territorio que va a ser entregado a las personas para que lo trabajen. Pero el dueño, digamos, de todo ese territorio y de todo lo que está dentro de él, incluyendo las personas, es el señor, el que vive en el castillo. Él tiene unas tierras que son de él y a las que los campesinos deben trabajarle y todo lo que se produce acá es de él. Y luego, cerca de las aldeas, están los mansos, que son territorios libres para que la gente establezca ahí su parcela y produzca su propia comida, digamos, sus propios alimentos. Pero de repente a este rey se le puede ocurrir que deben pagarle tributo, o sea, deben pagarle un impuesto de lo que producen ellos acá. O sea, tienen que trabajarle la tierra al señor y de lo que ellos ganan, tienen también que entregarle ¿cómo se llama? A él, acá. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Buena pregunta? Dígame. Sí, entonces esa sociedad se trataba como de que este, eh, tributaban a lo que es los reyes, o sea, las personas que vivían en el feudo le tributaban, digamos, si tenían algún negocio, pagaban sus impuestos a los reyes, algo así. Sí, tenían que pagar impuestos, o sea, era como el requisito para poder vivir en las tierras y era también requisito para, si hubiera, digamos, otro pueblo, otro señor de otro lugar que quería apoderarse de esas tierras y ellos estaban en peligro, entonces quien les debería de dar protección a partir de eso que pagaban, de ese impuesto, o sea, era como el derecho que ganaban ellos al hacerlo, era de que el señor mandara al ejército a protegerlos. Eso era la relación que existía acá. A eso es lo que se le llama el sistema feudal. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bien, ¿alguien más por ahí? No, todo está claro y la iglesia estaba de acuerdo con los enfrentamientos. Bueno, dependía porque, o sea, si era para intereses de ellos, definitivamente que sí lo iba a estar de acuerdo. De hecho, apoyaron en algunos lados y tuvieron como por decirlo, tomaron partido en guerras también, porque tenían intereses ahí que necesitaban. Pero es que también los señores eran también la iglesia, o sea, los obispos. Y les repito, obispos, sacerdotes, el papa, en esta época tenían familia, tenían territorios que eran de ellos. Entonces tenían también, ellos eran también como algo así como feudales, como señores feudales también, porque también tenían territorios y también le pedían tributo. Era complicado para la gente, por ejemplo, de acá. Digamos, si hubiese una iglesia cerca o un monasterio, cuando hayan monjes, eh, al pueblo, a la gente de la villa, tenía que pagarle tributo, o sea, tenía que trabajarle la tierra del Señor, tenía que trabajar su propia tierra, tenía que pagarle tributo o el impuesto al rey, por ejemplo, o al Señor, y tenía que pagarle tributo también, o el diezmo, a la iglesia. Entonces, quienes estaban en este sistema, quienes estaban muy complicados eran los villanos. Ellos eran. Y encima, había gente que quería apoderarse de las tierras y ellos quedaban en medio. Entonces, eso es lo que hace que la situación no sea como muy segura en esta región. Y pues, por eso es que fue la crisis agraria inicial y y poco a poco sí se fue ordenando
estos reinos se fueron haciendo más grandes, y eso a razón de que los reyes, por ejemplo, ya cuando hablamos de reyes propiamente, que tenían un territorio grande con muchos feudos, ellos lo que hacían era darle a alguno de sus familiares o a alguno de sus cercanos una parte del territorio. Y le decían, yo te voy a nombrar, por ejemplo, conde, y vas a tener un condado, que es el que vas a gobernar, pero vas a seguirme obedeciendo a mí. Entonces, de esa manera, ese rey ya no tenía que preocuparse por aquella región, porque ya había colocado a alguien ahí que le cuidara. Y ahí es donde van apareciendo también todos esos títulos nobiliares, los condes, como sea otro, no recuerdo qué otros títulos nobiliares hay, pero todos esos títulos de nobleza nacen a razón de eso, de tener un control mayor de los territorios. Bien, vamos a dejarlo de religión y política, deseo para mañana. Voy a quedarme hasta acá. Voy a tener la grabación.